Bienvenidos los que se van uniendo, los que han ido llegando mientras estábamos en la oración. Vamos a la palabra de Dios. Amén. De una vez vamos allí a entrar en materia, a la palabra de nuestro Dios. Y ubíquese por favor en Mateo, capítulo número 9. Mateo, capítulo número 9. Ya le digo qué versículo mientras le cuento, mi hermano, lo que vamos a estar hablando esta semana con la ayuda y la dirección del Señor. ¿Ven? Con la ayuda y la dirección del Señor vamos a estar hablando un poquito más acerca del ayuno, pero lo vamos a desembocar eh, en la vigilia también. Es que es importante. Recuerde, estamos en la serie Fundamentos y estamos estudiando y estamos escudriñando acerca de todos estos temas tan importantes que practicamos, que nosotros acostumbramos y que son muy importantes. Pero qué bueno hallarle esencia a cada cosa. Amén. Qué bueno que le podamos hallar esencia a cada cosa que hacemos, a cada práctica, a cada ejercicio espiritual, como lo son estos, ¿no? Tan importantes, el ayuno y pues en este caso la vigilia, ¿sí? Que vamos a estar hablando con la ayuda de Dios, bueno, esta semana, tal vez mañana, según el Señor nos dirija. Amén. Entonces, en este propósito nos ubicamos en Mateo, capítulo número 9, y vamos a estar en el versículo 14. Hablando todavía acerca del ayuno, amén. Hablando acerca del ayuno, todavía reforzando un poquito algunos conceptos y algunos puntos importantes que no alcanzamos a tocar la semana pasada. Bueno, vamos a ubicarnos. Mateo, capítulo 9, versículo 14. Ahí hay un título bien interesante que dice la pregunta sobre el ayuno, ¿sí? Incógnitas, preguntas, muchas cosas nacen y surgen alrededor de estos temas tan importantes, teniendo en cuenta que, bueno, ha sido algo importante también desde el pueblo de Israel, ¿no? Para los judíos también era importante. Dios se los permitió entender, se los permitió enseñar. 9:14 de Mateo. Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Tremendo. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hasta ahí nada más. Vamos a, a analizar un poquito solamente este pasaje tan diciente y tan importante. El Señor entonces, bueno, la palabra nos permite ver una escena, un momento donde no solamente los fariseos, sino también los discípulos de Juan el Bautista, pues buscan a Jesús. Y si usted lee los versículos anteriores, mmm, resulta que Jesús estaba hablando con Mateo y estaba comiendo con Mateo, ¿sí? Que en otras versiones le llaman Leví. Y Jesús pasa por allí por donde estaba Mateo, que además era un publicano, un cobrador de impuestos, ¿no? Los judíos no querían a los publicanos, hay que decirlos, porque eran precisamente una clase de gente indeseable para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran judíos que se vendían, si lo podemos decir de esa manera, que se vendían al imperio romano para cobrarle los impuestos al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces eran vistos con malos ojos. Decían, uy, estos son unos vendidos, unos regalados, unos traidores, porque se prestan al imperio romano que nos tiene bajo esclavitud, bajo yugo, se prestan a ellos para servirles y entonces ellos los tenían como gente traicionera, ¿sí? Gente pecadora, indigna, gente terrible, eso era. Entonces estaba Jesús ahí con Leví, con Mateo,
y se sentaron a la mesa ahí en la casa de Mateo, y ahí fue donde empezó todo, ¿sí? Ahí fue donde empezó todo, la gente como a querer juzgarlos, como que, como así, pero ¿por qué? Mire, pero es que, uy, este maestro sentado a la mesa con un publicano, no puede ser, y bueno, se indignaron los religiosos de siempre. Y entonces, entre tantas cosas que decían y entre tantas cosas que querían decir, eh, pues hermano, aterrizaron en la parte del ayuno. Es que no era, miren, no era otro el problema ni era otra la intención. Era solo que querían molestar al maestro. Era solo que querían, bueno, ser tropiezo, tratar de ser tropiezo para Jesús, el Señor. Era solo eso, no se trataba de otra cosa. Se trataba de que ellos querían hacerle la vida imposible a Jesús, perseguirlo, acusarlo, buscarle como la caída, ¿sí? De eso se trataba todo. Entonces, entre tantas cosas que estaban diciendo ahí que querían juzgar a Jesús, entonces, claro, como estaban comiendo, se refirieron al ayuno. Dijeron, venga, Jesús, pero ¿por qué ustedes son comilones y bebedores? Así en pocas palabras lo dijeron, cuando nosotros ayunamos muchas veces. Tal vez estaban en ayuno. Yo, especulando un poquito, pensaría que es que ellos, los discípulos de Juan y los fariseos, estaban en ayuno en ese momento. Sí, podríamos pensarlo. Y ellos en ayuno, viendo a otros comer, les dio mal genio. Sí, además de todo lo que les dio, ¿no? Y además de todo lo que juzgaban a Jesús, pero les dio mal genio, no les gustó. Y entonces se les metieron por ese lado y le dije, Jesús, pero mira, nosotros, discípulos de Juan y los fariseos, nosotros los fariseos también estaban allí ellos hablando, los discípulos de Juan, ayunamos muchas veces. Ay, qué medalla, ¿no? De eso hablamos la semana pasada. ¿Qué medalla al mérito se convierte el ayuno para el religioso? Una medalla al mérito. No importa que siga siendo el mismo de siempre, no importa que siga siendo el mismo iracundo, cascarrabias, el mismo malgeniado, el mismo maltratador, el mismo malapaga, el mismo deshonesto, el mismo engañador, no importa según los religiosos. Después de que sea de ayuno y de oración, mejor dicho, me tienen que respetar. Y de eso se trataba, ellos eran terribles y se mofaban y chicaneaban y alardeaban muchísimo con esto del ayuno. Y ellos decían, ayunamos muchas veces. Y ustedes ahí comiendo, ¿qué es eso? Bueno, por todo lado. Ahora en Isaías 58, ahorita vamos a ir a ver esto, a ver esa actitud de estos discípulos y de Juan y de esos fariseos, esa actitud de ellos, que el hecho de ellos ayunar los hacía sentir mejores que los demás. Y el Señor dice que no es para eso, el Señor dice que no es así ni para eso que el Señor estableció las cosas, que el Señor estableció cada mandamiento y cada enseñanza que Él dio, Él no la estableció para que nos sintiéramos unos mejores que otros. No, definitiva y rotundamente no. Ni la oración, ni el ayuno, ni la vigilia, ni los ministerios, ni los dones, nada. El Señor lo estableció con ganas de que alguno se sintiera mejor que su hermano y que se miraran a uno debajo del hombro y con orgullo y soberbia. No, el Señor no ha querido eso. De ninguna manera el Señor ha establecido estas cosas. Pero se veía en ese tiempo, como hoy en día se ve. Y bueno, eso lo hemos hablado. Pero qué bueno repasar Filipenses. Por favor, vaya a Filipenses capítulo número 2, versículo número 3. Recordémoslo, es un recorderis porque este versículo lo tocamos mucho, lo leemos bastante, lo mencionamos bastante, pero es necesario, ¿sí? Nos conviene, nos hace provecho además recordar estos versículos que son claves para nuestra vida cristiana. Filipenses 2:3 dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Enfoquémonos en la primera parte, en esas palabras tan precisas de mi Señor Jesucristo, donde usa esa palabra tan radical y dice nada, absolutamente nada, lo que le estoy hablando, ¿sí? Lo que le estoy refiriendo. Nada de lo que el Señor estableció, nada de lo que el Señor estableció es para sentirnos mejores que los demás, mayores, más grandes, más dignos, no. Y por eso el Señor mismo el Señor a través del apóstol Pablo nos recomienda y nos da este mandamiento. Mire, nada hagan, no absolutamente nada hagan por contienda o por vanagloria. No hagan nada por contender, no hagan nada por, es que mire usted que no ayuna. ¿Qué estaban haciendo los fariseos allá en Mateo? ¿Qué estaban haciendo? Contendiendo. Ellos querían contender, nosotros sí ayunamos, pero ustedes no ayunan. Pero son comilones y bebedores y demás. Se referían a los discípulos así y daban a entender eso, ¿no? Como que ustedes son carnales porque comen supuestamente mucho y en cambio nosotros sí somos espirituales. Contienda, el Señor dice, no lo haga. ¿Por qué ayunas? Es lo que nos tenemos que revisar. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué hacemos los ayunos que hacemos, mis hermanos? Cuénteme. No me cuente, piénselo por un momento. O cuénteselo al Señor ahí con sinceridad. Meditemos y revisémonos delante del Señor, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues el Espíritu Santo de Dios, que escudriña aún lo profundo de Dios. Él conoce nuestros corazones. Entonces, meditemos, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué ayunamos? ¿Para contender? ¿Para creernos más espirituales que nuestros hermanos? ¿Para creernos más dignos que nuestros hermanos en Cristo Jesús? Y así entonces machacarlos, humillarlos, molestarlos como tipo fariseos. No, no debería ser, al menos no debería ser así, según lo que la palabra del Señor me enseña. Amén. Entonces, el Señor dice, no haga nada por eso. Con ese motivo, con esa motivación, por contienda, por vanagloria, por decir es que nosotros sí, mire, las dos cosas puntuales estaban haciendo los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Las dos cosas. Estaban queriendo contender y estaban queriendo vanagloriarse. Y lo dijeron muy orgullosos. Ayunamos muchas veces, ¿sí? Y cuestionaron a Jesús y a sus discípulos. Y es sorprendente esto que el Señor Jesucristo les responde. Les dice, mire, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Eso tiene interpretaciones tan tremendas, tan profundas, pero miremos lo sencillo y lo práctico que alcanzamos a ver en una predicación evangelística como esta. El Señor les está adelantando y les está diciendo, mire, mientras ellos estén conmigo, no necesitan ayunar. Y nos da entonces una idea más, una idea un poquito más clara de lo que es el ayuno, de para qué es el ayuno. Entonces nos da la idea y el entendimiento de que el ayuno es para acercarnos a Dios más fácilmente. La semana pasada lo decíamos, el ayuno me sensibiliza en el espíritu para conectarme con Dios. Y aquí el Señor nos da esa idea también. Y dice, mira, mientras yo esté con ellos, yo soy el esposo. Estamos de fiesta, estamos de celebración. Ellos no necesitan ayunar, porque el hecho de que estén conmigo, el hecho de que yo esté con ellos, es motivo de celebración, de fiesta, de gozo, y ellos lo van a aprovechar tal cual como si estuvieran de boda, de celebración. Nadie en una celebración va a ayunar, ¿no? Como, bueno, por lo general no lo hacen. Acudiendo a usos y costumbres del pueblo judío, entendemos que las celebraciones en el pueblo de Israel no era así como nosotros ahora, ¿no? Que nos reunimos una tardecita, 1, 2, 3 horas, unas cuantas horitas por ahí y celebramos, ¿no? Y hacemos la fiesta y el matrimonio.
pero son unas horitas. No, en el pueblo de Israel la costumbre era hacer fiesta, bueno, los que más dinero tenían, era hacer fiesta eh, por días, ¿sí? Por días. Bueno, los reyes eran bien exagerados, ellos hacían eh, banquetes y fiestas por semanas, ¿sí? Pero de por sí las celebraciones en el pueblo de Israel duraban días, ¿sí? Podría ser 1, 2, 3 días, dependiendo de la capacidad económica también de la familia. Entonces el Señor se refería a eso y decía, mire, ¿quién estando de bodas? ¿Quién estando casado en semejante celebración que duraba días va a ayunar? Entendiendo también que el ayuno para los judíos representaba aflicción, quebrantamiento, ¿sí? También lo hablamos la semana pasada. Quebrantamiento, aflicción, luto, ¿sí? Que el Señor también lo menciona aquí. Les dice cómo van a estar de luto a alguien que está de fiesta. No, no están tristes, están contentos, no están de luto, están de celebración. Entonces, pues ellos no van a ayunar por eso. Ah, pero vendrá el tiempo en que el novio, el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ya el esposo, el Señor Jesucristo, ya les fue quitado. Hablando de nosotros como humanidad, ya nos fue quitado el esposo de esta tierra. Ya mi Señor Jesucristo hizo su obra y culminando en la cruz del Calvario, muriendo, resucitando al tercer día. Y ya mi Jesús está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder, de gloria, de autoridad, sin fin y sin límite. Ya el Señor está allá. Listo, entonces, ¿qué dice la palabra? Ah, bueno, es tiempo de ayunar. Un argumento y una razón más para que usted y yo sepamos que no es cierto aquello que muchos dicen, que ya no hay que ayunar, que ya Jesús ayunó por nosotros, que ya no es necesario, no necesitamos ayunar y cantidad de argumentos. No, el Señor Jesucristo aquí lo estaba diciendo, refiriéndose a Él mismo diciendo el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando el esposo les sea quitado, entonces ahí sí ellos van a ayunar, porque van a necesitar ayunar mientras yo esté con ellos. Mi presencia y mi compañía los va a mantener conectados conmigo y cerca de mí. Cuando yo me vaya, entonces van a necesitar ayunar, van a necesitar afligir su carne, su alma, su cuerpo, para que se puedan más fácilmente conectar conmigo y estar tan cerca de mí como lo han estado durante este tiempo presencial. ¿Sí? Es más o menos lo que el Señor se refirió. Pero maravilloso esto. O sea que en el tiempo en que ustedes y nosotros y todos vamos a dejar de necesitar el ayuno, ¿sabe cuándo es? Pues cuando estemos en el cielo. Sí, ahí ya con el esposo, con nuestro amado Señor Jesucristo. Ese día, en esa ocasión, cuando estemos en las bodas del Cordero, a partir de ahí entonces ya no tenemos que ayunar. Ahí sí será cierto de que ya no tenemos que ayunar. ¿Sabe por qué? Porque ahora estamos con el esposo, ¿sí? Porque ahora vamos a estar para siempre con él. Entonces, qué bueno, no sé si usted alcanza a comprender como el panorama de lo que Jesús nos pinta y nos deja entender y nos deja saber con estas palabras. El esposo estaba con ellos, no necesitan ayunar, necesitan disfrutar de la presencia del esposo. Necesitan es estar de celebración y aprovechar que el esposo está con ellos. Si el esposo les será quitado, entonces sí necesitarán ayunar para que puedan otra vez estar en contacto con el esposo y cerquita y como conectados con él, ¿sí? Eso es, esa es la palabra que el Señor pues nos deja entender, muy sencillo y muy práctico, ¿no? Frente a estas palabras. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No, absurdo. Y Jesús compara el ayuno con el luto, ¿no? Con la aflicción, porque eso representa quebrantamiento. Ya ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, sí sigue representando quebrantamiento, sí, muerte a nuestra carne, muerte a nuestra alma, a nuestras pasiones y deseos. Y continúa diciendo el Señor,
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Le repito una vez más esto de los odres y del vino y del vestido. Esto tiene una profundidad tremenda, poderosa. Solo quiero hacerle alusión a cómo el Señor Jesucristo, hablando del ayuno y hablando de la conexión de Jesucristo nuestro Señor con nosotros, que somos su iglesia, refiriéndose a que nosotros debemos usar el ayuno para estar en contacto y en conexión con Él. ¿Cómo entonces inmediatamente se conecta con esto, no? Y pareciera que como que no tuviera relación una cosa con la otra, como que pasara de un tema a otro. El Señor está hablando del ayuno y de repente empieza a hablar de odres nuevos y de vestidos nuevos. Pero el Señor está haciéndoles entender eso. El Señor está queriendo hacerles entender que necesitaban renovarse, que los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista necesitaban renovar su mente, renovar sus pensamientos, porque si no, no podrían recibir el reino de Dios, que es el vino nuevo. No, con ese pensamiento antiguo, con ese pensamiento retrógrado frente al reino de Dios, no podrían recibir la palabra y el reino y la justicia del reino de Dios. No, no podrían, porque se echan a perder, así como lo dice, tal cual como lo dice mi Señor Jesucristo. Se echarían a perder. La palabra del reino en un corazón religioso se echa a perder. Se echa a perder, no la recibe. Al final, el religioso ve esa palabra de justicia, esa palabra de reino, la ve como una amenaza. Lo ve como que, uy, no, esto está amenazando a la fe cristiana y yo soy una persona celosa. Yo no acepto esto porque, uy, ¿cómo es posible que me vayan a cambiar la doctrina? ¿Cómo es posible que... Y al fin y al cabo, al final entra en un conflicto y la palabra del reino llega al corazón y al espíritu de esa persona, pero no puede encajar, por lo que al final se convierte como en un conflicto, como en una confusión, en algo tremendo en la vida de ese cristiano religioso. Entonces, es eso, el Señor haciendo todo el procedimiento, haciendo todo el seguimiento, les decía frente a la indignación de los fariseos porque estaba con un publicano comiendo a la mesa, sentado a la mesa, les dice eso y les enseña todas estas cosas. Frente a lo del ayuno les enseña esto también y les dice: ustedes necesitan entender el reino de Dios. Ustedes necesitan entender el vino nuevo, pero tienen que renovarse. Ustedes tienen que ser odres nuevos, porque si siguen pensando que todo se basa en ritos, rutinas y cosas que van conforme a la ley, no lo van a poder entender, porque tienen que salirse de ahí de la ley. Porque el ayuno no es ley, no. El ayuno es simplemente una herramienta que me va a facilitar mi comunión y mi relación y mi conexión con mi Padre Celestial. Eso es el ayuno precisamente. No es otra cosa, no es un ritual, no. Y bueno, la semana pasada lo vimos, pero estamos viendo cosas puntuales. Entonces, qué tremendo ejemplo y qué tremenda comparación del Señor con Él como el esposo. Cuando les sea quitado, tendrán que ayunar. Bien, ¿sí? Así que tenemos claro que hay que ayunar y que cuando tengamos que dejar de ayunar será cuando estemos con Él nuevamente en el reino de los cielos, disfrutando de Él para siempre, porque ya el objetivo se cumpliría, ¿sí? En los discípulos estaba cumplido el objetivo: estar cerca de Jesús, estar en contacto con Jesús, con la palabra, aprendiendo, siendo renovados, ¿sí? En conexión con Él. Pero se fue el Señor, entonces ahí sí hay que volver a esta práctica, a ejercitarse, y nuevamente en el reino de los cielos pues tendremos que dejarlo de hacer. Amén. Esto es algo que se conecta con lo que el Señor nos viene diciendo y nos viene enseñando
a través de su palabra. Ahora, Isaías 58. Estuvimos hablando del ayuno la semana pasada, pero es inevitable tocar el capítulo 58 de Isaías cuando hablamos del ayuno, porque es como el texto bandera, ¿sí? Es como el texto representativo acerca del ayuno, donde el Señor dice de la siguiente manera, búsquelo por favor, Isaías capítulo número 58, desde el versículo 1. La palabra del Señor nos habla y nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Tremendo. Mire, el Señor está planteando aquí una situación y nos está introduciendo en esto del ayuno. Y está planteando la situación del estado espiritual tan deplorable del pueblo de Israel. Está diciendo, mire, ustedes se apartaron de mí hace rato. Ustedes no quieren conocer mi justicia, pero quieren acercarse a mí. Pero quieren acercarse a mí a su manera. Pero quieren orar, pero quieren ayunar, pero quieren predicar la palabra. Pero quieren estudiar la Biblia, pero no la quieren obedecer, pero no hay la determinación de poner por obra la palabra, de obedecer sus mandamientos. No, se quieren acercar a Dios por ser cristianos y por ser llamados fieles y por ser tenidos por personas muy especiales. Y el Señor les dice, no, mire, ustedes están descalificados, ustedes están mal, como los fariseos y como el Señor les hacía saber a los fariseos, ustedes no, todo lo que hacen ustedes es para su propio beneficio, todo lo que hacen ustedes es buscando su propio beneficio, su propia conveniencia. Ustedes realmente no me buscan a mí. Ustedes oran y pareciera, cualquiera que los mira dirá, wow, están buscando del Señor. Pero en realidad no están buscando del Señor. En realidad quieren acercarse a Dios, quieren conocer sus caminos, no para cumplirlos y seguirlos, sino para cualquier otro propósito. Pero según el Señor, según el diagnóstico de mi Señor Jesucristo, de mi Padre Celestial aquí en Isaías 58, era que el pueblo de Israel estaba mal, ¿sí? Era que el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas mal. Era que el pueblo de Israel estaba apartado de Dios, estaban haciendo injusticia. Ahí lo dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. También lo hablábamos el jueves de la semana pasada, terminando el estudio bíblico, cómo el ayuno por sí solo, hermano, no puede hacer nada. El ayuno es una ayuda, el ayuno es una herramienta, el ayuno es algo que me facilita las cosas, pero para alguien que quiere agradar a Dios, alguien que ya está decidido, ¿sí? Alguien que está determinado a agradar a Dios, pero alguien con un corazón malo, pero alguien con un corazón perverso, dañado, con una conciencia cauterizada, como aquellos personajes. No, ya ni siquiera el ayuno les hacía algo. No, ya el ayuno ni siquiera les hacía nada. El ayuno se volvió como un pretexto y ya, le contaba también eso. Cómo personas ayunan y hacen ayunos largos y van tras su carne, van tras sus propósitos, van tras sus propios deseos. Tremendo, tremendo esto. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Estaban apartados. Mire, nosotros como cristianos podemos estar apartados de Dios y seguir ayunando. Nosotros como cristianos podemos estar apartados de Dios y seguir orando y seguir yendo a la iglesia tal vez. Pero llevándole la contraria a Dios. ¿Qué es apartarse de Dios?
¿O qué significa exactamente la palabra apartarse? Pues guardar una distancia, dejar, como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios, dejar, abandonar, soltar, ¿sí? Eso quiere decir. Y nosotros, o mejor, algún cristiano puede haberse alejado de la ley del Señor, haberse alejado de Dios y de su palabra y seguir yendo a la iglesia, seguir congregándose y seguir orando y seguir ayunando. Y tal vez seguir sirviendo en la congregación donde está, pero apartado totalmente de Dios. Esto es lamentable, eso es terrible, sí, porque sin darnos cuenta podemos estar en esa situación, en una situación lamentable, totalmente lamentable, porque hemos tomado decisiones conforme a nuestro criterio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hablándonos, porque la palabra del Señor diciéndonos, y tal vez nosotros yendo por otro lado, llevando la contraria. Ah, pero es que no puede ser, mi esposa me abandonó, mi esposo me abandonó, me fue infiel, y entonces yo no puedo creer que Dios me quiera así, así solo toda la vida. Yo estoy joven, mire, tengo muchos años por delante. Yo no creo que el Señor sea así. Y nos vamos a la Biblia y encontramos por todos lados que el Señor dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si el casado se separa, quédese sin casar, porque que si se vuelve a casar adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Bueno, una cosa bien clara y bien tremenda. Y encontramos, y algún cristiano puede encontrar eso, pero llevarle la contraria a la palabra y finalmente volverse a casar, adulterar. Y, oh, aleluya, en la iglesia, no en la congregación. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta paz? ¿Por qué tanta tranquilidad? Entre comillas, ¿no? Ah, porque encontró una congregación donde le aprobaron esto. Porque aún leyendo la Biblia y sabiendo que Dios no prueba eso, pero entonces buscó y buscó hasta que la encontró una congregación donde le dijeron que sí, donde le dijeron: no, es que mire, es que claro, no, es que eso allá en su iglesia, que son súper legalistas, pero estamos en la gracia y Dios nos entiende, Dios es hermoso y bueno. No, sí, y además él fue el que la engañó. Además, ella fue la que lo engañó a usted. Usted no tuvo culpa. Usted está santo. Usted está muy bien. Entonces, no, 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 no. Usted puede, usted puede. Escoja, hermanito. Escoja, hermanita. Como que la iglesia fuera un buffet, hermano. Ay, entonces sí, escogieron, se casaron otra vez, se recasaron, están en adulterio. Ah, pero qué paz, y la iglesia levanta manos, oh, aleluya, y qué bendición, santo el Señor. Sí, buscan mi rostro, es exactamente lo que dice la palabra. Y ayunan, sí, como gente que no hubiese dejado mi ley. Ah, tremendo. Mire, el ayuno no es para eso. El Señor nos quiere reiterar esto, nos quiere recordar esto, insistir en esto. El ayuno no es para eso. El ayuno no es para que entonces nosotros querramos manipular la ley de Dios, queramos hacer algún cambalache con el Señor o justificar nuestro pecado, como el gato que hace de las suyas y le echa tierrita ahí. No, ahí está la podredumbre, y si alguien pisa eso va a oler terrible. Así a veces el cristiano quiere hacer con el ayuno. No, 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 como el católico, ¿sí? Como el de la religión tradicional, que dice: el que reza y peca empata. Entonces el cristiano ya cambió la fórmula, algunos, y entonces ya no es el que reza y peca empata, no, ya es el que ayuna y peca empata, y estoy bien porque ayuné. Hice un ayuno de 3 días, eso estuvo terrible, casi me muero, uy, no, yo sentía que todo me temblaba, entonces, uy, estuvo bien poderoso. Entonces ya el Señor ya tuvo que haberme pasado esta. Sí, ando como robando, sí, ando como en adulterio, sí, ando como en negocios ilícitos, como en mentiras, como en ira y en malas palabras y maltratando a la esposa. Sí. No, pero ya le ofrecí al Señor un ayunito. Ay, por Dios. Volví, le repito, no, pues cambiamos de fórmula. Ya no es el que reza y peca empata, sino el que ayuna y peca, entonces empatamos. No, iglesia del Señor, no es así. El Señor aquí les está reprochando eso. El Señor nos reprocha a nosotros eso y nos dice: no, ¿cómo es posible que ustedes
sigan queriendo buscar mi rostro, queriendo conocer mis caminos, conocer mi voluntad, congregándose, leyendo la Biblia, estudiando, preparándose, haciendo aquí y allá. Si hace rato se apartaron de mis caminos. Pero porque están ayunando y orando y haciendo cosas en la iglesia y se esfuerzan y son los que más hacen. Y si en la iglesia necesitan algo, ahí están ellos. Eso está bien. Pero mientras estemos en los caminos y en el propósito del Señor. Porque si no, de nada va a servir lo que hagamos. Pero pensamos que entonces nuestra conducta y nuestro esfuerzo y nuestros ayunos van a justificar el pecado que decidimos conservar en nuestras vidas. No, no es así. Sigamos leyendo. Versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pongamos ejemplos, ¿sí? Esto con ejemplo nos conectamos. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, lo que le estaba diciendo, lo que le he venido diciendo. El ayuno es para humillar nuestras almas, para quebrantar nuestra alma y nuestra carne. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Así decía el pueblo de Israel. ¿Qué tal? Pero apartados de Dios, pero no les importaba nada, sino el beneficio de lo que sea, tal vez económico, no lo sé. El beneficio que fuera, que ellos pensaran tener, pero no agradaban al Señor. Ellos no agradaban a Dios, ellos no querían hacer lo correcto, ellos no querían hacer lo recto. No, estaban apartados de Dios. Y decía, apartados de Dios y llevándole la contraria a la palabra, en desobediencia a la palabra, decía el Señor, pero es que mire, ¿por qué no me contestas? Y se enojaban contra el Señor, pero es que ayunamos y ni te diste cuenta, no te diste ni por enterado, reprochándole a Dios. Un esposo que todo el tiempo fue mal ingeniado, iracundo, maltratador, mal hablado, áspero, ¿sí? Y leía la palabra, iba a encuentros de parejas, escuchaba escuelas prematrimoniales, escuchaba prédicas para la familia, donde el Señor le decía, no sea áspera con su esposa, trátela como a vaso más frágil, dele honor a su mujer. Pero pasaba por encima, no, es que con esta no se puede, es que no, tomó voluntariamente la decisión de llevarle la contraria a la palabra, de ir en contra de la palabra, voluntariamente bajo su argumento, quiso llevarle la contraria a la palabra. No, sí, la Biblia dice eso, pero es que con esta no se puede. No, esta señora es insoportable, es una fiera, esta señora, bueno. Y voluntariamente bajo sus propios argumentos decidió desobedecer la palabra de Dios. Llega el momento, llega el día donde esa mujer dice, y le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Llegó el día en que esa mujer dijo, no más maltratos, no más gritos, no más abusos, no más iras, no más nada de humillaciones con este hombre, no más, me cansé. Y esa mujer dice, hasta aquí, amo a mi Señor, no me voy a volver a casar, no voy a pecar, pero me voy a quedar sola, mejor, porque no aguanto más esto. Y se va. Y entonces este hombre, ahí sí, se azara, se desespera, clama a Dios y se mete en ayuno. Inmediatamente, acto seguido, se metió en 3 días de ayuno, se metió en 7 días de ayuno y salió de los 7 días de ayuno y miró alrededor y la llamó a esa esposa y esa esposa volvió a decirle, no quiero nada con usted. Déjeme quieta, déjeme tranquila, no quiero nada con usted. Y entonces se enojan con Dios. Y entonces van y le reclaman a Dios. ¿Pero por qué, Señor? Mire, ya ayuné. Mire, ya hice 7 días de ayuno. Mire, Señor, es que no viste. Es que, uy, hermano, qué osados somos a veces los seres humanos, ¿no? Es que no me viste, Señor, es que no te diste por entendido. Y yo aquí matándome. Y yo aquí, Señor, mire, ya ayuné. ¿Qué hubo, pues? ¿Ahí qué? ¿Cómo la ve? Ese es el ejemplo que el Señor nos dice. Eso es exactamente lo que el Señor se está refiriendo aquí en Isaías 58. Me piden justos juicios, como si hubieran hecho lo correcto. Mijo, años y años, en el ejemplo que le estoy poniendo, años y años
diciéndole, hablándole, y usted voluntariamente, porque no le dio la voluntad, no obedeció mi palabra. Listo. Ahí llegaron las consecuencias. ¿Y qué quiere? Que entonces el Señor le corra ya a arreglarle el problemita que usted mismo se buscó por desobediente, ¿sí? Y si no se lo arregla, entonces se enoja y hasta se aparta de Dios porque clamó a Dios y no le respondió. Ahí está. Porque el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Yo no quiero estar sin esposa. Necesito mi esposa por el motivo que sea. Busca su propio gusto. Si no ayunaba ni siquiera. Por eso estaba poseído por la ira. No ayunaba, pero ya ahora entonces sí ayunó. Sí volvió a ayunar y entonces quiere manipular a Dios. Quiere chantajear a Dios con eso. Hermano, eso no es ayuno. Eso se llama huelga de hambre y con Dios no funcionan las huelgas de hambre. Para manipularlo y para decirle y presionarlo, ¿qué pues que no me da, Señor? No, con el Señor no funciona eso. Por eso Él nos dejó su palabra. Por eso el Señor nos dejó su palabra, nos dejó sus estatutos, nos dio el Espíritu Santo, lo tenemos, vive en nosotros. Para eso, para que lo logremos, para que podamos, para que venzamos, para que precisamente a eso se refiere la palabra cuando dice, para que seamos más que vencedores. Sobre todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de mi Señor Jesucristo. Y ahí está la cosa, y ahí está el panorama que el Señor está pintando. Y iglesia, tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces queremos manipular a Dios, y a veces queremos poner a marchar a Dios a nuestro amaño. Qué osados, les repito, qué osados somos nosotros a veces como cristianos. Qué osados somos como hijos de Dios muchas veces, queriendo manipular a Dios y ponerlo a marchar como queremos, cuando no quisimos marchar al son que Dios nos decía, cuando no quisimos, hermanos, obedecer lo que Dios nos mandaba. Entonces ahora sí queremos que Dios obedezca lo que nosotros le mandamos. No es así. Así no funciona. No, así no funciona. No, y es lo que el Señor nos dice y nos aclara. No ayunes como hoy, así le dice al pueblo de Israel. Versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Tal vez el mismo día no, pero sí ayunan para tener motivo de engrandecerse y sentirse mejor que otro. Y para eso contienden. No es que yo sea yo soy un hombre de oración, soy un hombre de ayuno. A mí me respeta, a mí, mejor dicho, ¿cómo es que me va a tratar así? ¿Cómo es que, no, Señor, yo no estoy para lavar baños? Yo soy un hombre ungido de ayuno, de oración. A mí me deja quieto, a mí póngame a predicar, a mí póngame a ministrar. Y eso dice el Señor, para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente, justificados en el ayuno, entonces nos sentimos listos, sí, no físicamente, pero entonces que porque estamos en ayuno, ensoberbecidos en el ayuno, porque ayunamos, entonces acusamos. El Señor no dice en primera de Juan, no dice que el que, el que aborrece a su hermano es homicida, eso. Entonces acusamos, pisoteamos, humillamos al uno, al otro y vivimos en eso, ¿no? Y para eso no es el ayuno. Para herir con el puño inicuamente. Y dice el Señor, no ayunéis como hoy. No hagan eso, no hagamos más eso, mis hermanos, ¿sí? No lo hagamos así. Ya la semana pasada entendimos para qué es el Señor, para qué el Señor estableció el ayuno. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Eso es. Mire, el Señor nos escucha cuando clamemos a Él sin ánimo de manipularlo. El Señor nos va a escuchar cuando clamemos a Él sin ánimo de manipularle, sin ánimo de ponerlo a hacer lo que nosotros queremos hacer. No, cuando clamamos a Dios, Él nos va a escuchar cuando tengamos un corazón humilde, sencillo, delante de Él. Dice la Biblia que el Señor habita en las alturas y en la santidad. Pero también, al igual que en las alturas y en la santidad, habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahí donde habita el Señor, ahí con Él habita, con el quebrantado y humilde de espíritu. La humildad, la mansedumbre, el quebrantamiento delante de Dios, Señor, sin ti no soy nada. Tú sigues siendo Dios. En cambio, yo sin ti me muero, Señor, aquí me pierdo, terrible. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Tremendo. Aquí hay mucho que comentar, hay mucho que hablar. Y quisiera invitarle, mi hermano, para que
para que sigamos aprendiendo y a que mañana hablemos acerca del ayuno a ver, el ayuno en la guerra espiritual, mejor, ¿sí? El ayuno como una herramienta o como un arma en la guerra espiritual. Vamos a hablar de eso con la ayuda del Señor mañana, ¿sí? No se lo pierda. Y nos conectamos con la vigilia como otro de los ejercicios espirituales que el Señor nos ha dejado para que nos ejercitemos, quebrantemos esta carne y le busquemos con todo nuestro corazón.